Buenos días. Bienvenidos a la ponencia Beneficios de la radiocirugía en el tratamiento de las metástasis cerebrales, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por FIPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Morena Sayabanda, oncóloga radioterápica en IRSA, Instituto de Radiocirugía Avanzada de Madrid, quien será la encargada de ofrecernos esta sesión. Bueno, pues muchas gracias. El tema que vengo a hablar hoy es un tema que realmente me ha interesado y lo he estudiado durante mucho tiempo y me gustaría poder transmitir estos conocimientos y esta experiencia porque yo creo que puede ser útil para los pacientes con cáncer. Bueno, pues las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Se diagnostican hasta en un 40% de los pacientes oncológicos y cada vez vemos que se diagnostican más porque cada vez mejora el control de la enfermedad, aumenta la supervivencia y además pues tenemos técnicas de imagen que cada vez son más avanzadas. ¿Cuáles son los tumores primarios que tienen más tendencia a metastatizar en el cerebro? Pues el pulmón y el melanoma son los dos que tienen más tendencia, sobre todo el microcítico de pulmón, y en un tercer lugar los tumores de mama, y también los carcinomas renales y colorectales tienen cierta tendencia. El resto de tumores pues, son algo más infrecuentes, se asocian con metástasis de forma más infrecuente. ¿Cómo llegan las metástasis cerebrales a asentar en el cerebro? Pues es un proceso que no está carente de cierta complejidad, porque bueno, las células tumorales primero tienen que adquirir la capacidad de separarse, y eso es un proceso complejo, porque para poder separarse del tejido inicial, pues tienen que cambiar sus características, tienen que perder polaridad, uniformidad, adherencia y cambiar su genética para poder ir hacia el torrente sanguíneo. Lo primero que hacen es dilatar los vasos sanguíneos y luego a la larga van remodelando esos vasos, incluso se van generando vasos nuevos por donde circulan las células tumorales. Una vez que se ven implicadas en la circulación sanguínea, para llegar al cerebro o al sistema nervioso central tienen que poder romper la barrera hematoencefálica, que es una barrera que rodea todo el sistema nervioso central, y además interaccionar con el microambiente de tal manera que puedan consolidarse, que puedan sembrar y que puedan depositarse y crecer. Y es un mecanismo que se llama semilla y suelo y que es bastante complejo. Una vez que las células metastásicas llegan al cerebro, pues ¿qué puede suceder? ¿Qué síntomas asociados puede haber? Pues los síntomas se deben a diferentes factores. Por un lado, al efecto de masa. Es decir, una vez que están ahí, generan una lesión que va a oprimir el cerebro alrededor. Pueden producir inflamación, algunas pueden sangrar, otras pueden asentar en sitios donde obstruyen el flujo de líquido cefalorraquídeo y eso va a crear hipertensión intracraneal. Pueden crear émbolos y esto va a depender pues, de la localización de estas lesiones. Entonces, hay muchos pacientes que se diagnostican de forma casual, pero la mayoría, o al menos la mitad, pues tienen síntomas de dolor de cabeza, focalidad neurológica, dependiendo de la localización, pues alteraciones en el habla, alteraciones en la marcha, alteraciones cognitivas como pérdida de memoria, pérdida de funciones como el cálculo. Algunos pacientes, sobre todo los que sangran, pueden tener crisis y un pequeño porcentaje también puede aparecer como un ictus. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Cuando vemos lesiones en el cerebro, ¿qué es lo que debemos de sospechar? ¿Qué otras patologías pueden ser? Pueden ser tumores primarios, pueden ser infecciones, pueden ser síndromes paraneoplásicos, eso significa que tienen que ver con otros tumores, infarto, sangrado, incluso si son pacientes que han recibido radioterapia previa, pues que sea necrosis secundaria a la irradiación. Entonces, la prueba que más nos va a ayudar es la resonancia magnética. ¿Y cómo se ven las metástasis en resonancia magnética? Pues normalmente son redondeadas, bien circunscritas. Cuando son múltiples nos dirigen más hacia el diagnóstico de metástasis. Pueden ser sólidas o quísticas o tener necrosis en el centro, como esta, por ejemplo, que tiene un halo que brilla y necrosis en el centro. Suelen captar contraste, suelen tener a partir de cierto tamaño inflamación a su alrededor y se suelen encontrar pues aquí, precisamente en esta zona, que es la unión de la sustancia blanca y la sustancia gris, porque aquí el flujo sanguíneo se enlentece y es donde tienen como más tendencia a asentar y a crecer.
Y luego pues hay otras secuencias que nos pueden ayudar cuando tenemos dudas, como pues, son la espectroscopia, la difusión, la perfusión, y también hay determinados PET con trazadores específicos para el sistema nervioso que también nos pueden ayudar a diagnosticarlos. Y luego hay un 20% de los pacientes que debutan con metástasis cerebrales y que en algunos casos es necesario realizar una biopsia para saber cuál es el tumor primario. Y bueno, pues ¿qué pronóstico podemos decir que tienen los pacientes con metástasis cerebrales? Al principio o hace años se pensaba que un paciente con diagnóstico de metástasis cerebrales pues era como una sentencia de muerte. Y eso, por suerte, ha cambiado mucho porque en la evolución de la medicina se han aplicado tratamientos más efectivos. Entonces, hay una variabilidad muy importante. Hay pacientes que tienen un pronóstico, por desgracia, de pocos meses, pero hay otros que tienen pronósticos a muy largo plazo, más de 5 años. Entonces hay que saber identificar cada subtipo o cada subgrupo de pacientes para ofrecerles el mejor tratamiento posible. Y para ello pues hay escalas específicas. Entonces, la primera que demostró que tiene una relación significativa con la supervivencia es una escala muy común, la Karnofsky Performance Status, que lo que mide es el estado funcional del paciente. Sabemos que cuanto mejor esté a nivel basal un paciente, más probabilidades tiene de tener una supervivencia prolongada. Sobre todo por encima del Karnofsky de 70 hacia arriba, los pacientes tienen un pronóstico mucho mejor que cuando ya requieren una asistencia a necesidades básicas y tienen más difícil el desenvolverse por ellos mismos. La primera escala específica para metástasis cerebrales que se publicó, que en su momento tuvo bastante relevancia, porque bueno, clasificaba a los pacientes con metástasis cerebrales en función del estado general, de la edad, de si había enfermedad fuera del cerebro, de cómo está controlado el tumor primario, y subdividía a los pacientes en 3 clases. Sin embargo, todos los pacientes que se incluían en este estudio recibían únicamente radiación holocraneal, con lo cual pues, las medianas de supervivencia eran muy inferiores a lo que hemos visto a continuación, con lo cual esta escala pues, ahora está en desuso. Y la que actualmente está muy actualizada y es vigente, yo creo que debemos de conocer, muchos médicos por desgracia ni la conocen, pero a mí siempre me gusta recalcarlo que siempre que viene un paciente a la consulta con metástasis cerebrales hay que aplicarle esta escala. Y esta es la primera que subdividió a los pacientes en función del tipo de tumor primario y aquí se tiene en cuenta pues, factores moleculares en función de cada tumor, se tiene en cuenta pues, el estado general, el número de las lesiones, si hay enfermedad extracraneal o no, y todo esto pues, lleva una variabilidad pronóstica importante, y esto va actualizándose constantemente. Y lo que vemos, que esto se puede consultar por internet, es que hay pacientes con medianas de supervivencia de 52 meses, incluso rangos de supervivencia hasta 70 meses, con lo cual no estamos en situaciones paliativas. Hay que ir a por todas. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos a nuestro alcance? Pues primero tenemos que no perder el foco de cuál es nuestro objetivo. Por un lado, fundamental, aumentar la supervivencia, pero hacerlo de forma que los pacientes puedan disfrutar de una calidad de vida y una capacidad funcional adecuada. Y además, para ello hay que minimizar los efectos secundarios de los tratamientos. Por un lado, pues tenemos que hacer un manejo clínico de la enfermedad, de los síntomas, del edema, del efecto de masa, de las crisis, de si hay fenómenos tromboembólicos. Y por otro lado, tenemos que manejar estrategias específicas para el tratamiento. En este contexto voy a hablar de la radioterapia holocraneal, de la cirugía, de la radiocirugía, que es el tema principal, y de los tratamientos sistémicos, que cada vez parece que tienen un mayor papel. Bueno, la radioterapia holocraneal es un tratamiento que cuando se empezó a poner en práctica, que fue en los años 50 y años 60, pues demostró un beneficio en supervivencia. Sin embargo, es un tratamiento que consiste en irradiar todo el cerebro. Y esto se hace a dosis bajas, porque las dosis más altas pues, no sería compatible con una capacidad funcional adecuada. Entonces, es un tratamiento con características paliativas, porque va a controlar un tiempo la enfermedad. En algunos casos, en otros ni siquiera. Entonces, sí que se ha visto que mejora los síntomas neurológicos secundarios de las metástasis en gran parte de los pacientes por un tiempo y que aumenta la supervivencia de forma modesta. Y además, pues el beneficio en control local es muy pequeñito y va a depender de lo sensibles o resistentes que sean los tumores a la irradiación. Además, esto es importante porque se piensa que al dar una irradiación holocraneal se va a prevenir que aparezcan nuevas metástasis y no es así, porque es que pasado cierto tiempo
casi la mitad de los pacientes vuelven a tener nuevas, porque se tiene que dar otro fenómeno de siembra, pero si ese se da, la radiación holocraniana solo va a proteger de que crezcan lesiones que están ya implantadas pero que no han dado la cara. Todo lo demás pues no lo previene. Y que es importante recalcar que la toxicidad asociada a la radioterapia holocraniana, que cada vez estamos viendo más, porque los pacientes viven más, es severa. Está relacionada con un deterioro cognitivo que es importante, que aumenta con el tiempo, pero ya a los 4 meses los pacientes muestran signos de deterioro cognitivo, sobre todo por afectación de la memoria. Hay otros pacientes que pueden tener cefaleas crónicas, crisis convulsivas, por supuesto cataratas, pérdida de audición, alteraciones hormonales, tienen más tendencia a producir ictus. Todo esto no encaja a día de hoy con lo que es el manejo óptimo del paciente oncológico. Y bueno, pues visto esta alteración de memoria que cada vez se ha estudiado más, el poder afinar esta técnica, pues han surgido estudios para poder excluir áreas del cerebro, como es el hipocampo, que se ha visto que tienen muy poca tendencia a tener metástasis, alrededor de un 3%, y que además están relacionados pues, con la memoria reciente, con funciones ejecutivas, y por ello pues, hay varios ensayos clínicos que han visto que la exclusión del hipocampo mejora ese deterioro neurocognitivo, sobre todo en relación a funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información, memoria reciente, y además el añadir fármacos neuroprotectores como la memantina que se usa en Alzheimer, pues también produce un beneficio a la hora de reducir los efectos secundarios. También otra técnica que ha conseguido mejorar el control local es añadir una sobreimpresión quizás de las lesiones más grandes para poder hacer una respuesta más duradera a este tratamiento. Sin embargo, pues no nos tenemos que olvidar que no solo el hipocampo es la parte más elocuente del cerebro, hay muchas, están los lóbulos frontales, los lóbulos temporales, hay diferentes áreas que tienen funciones muy importantes que se van a irradiar igualmente, con lo cual pues esto es un parche, pero no soluciona del todo el problema. Y además, pues ya hay estudios, incluso en casos de carcinomas microcíticos de pulmón, que parece que son los tumores que tienen más tendencia a metastatizar en cerebro y que además la irradiación profiláctica ha sido como un estándar hasta hace poco, pues incluso en esos casos en los cuales se ha visto que la radioterapia holocranial profiláctica mejoraba la supervivencia, se ha visto que siguiendo a los pacientes estrechamente con resonancias y tratando las lesiones cuando aparecen, ese beneficio en supervivencia ya no es tal. Y ya nos planteamos en muchos estudios si es realmente necesaria la radiación holocranial. Estos son cambios en resonancia de un paciente que lo ha recibido. O sea, que el cerebro incluso lo nota. O sea, en un estudio tú sabes que un paciente ha recibido un tratamiento así porque hay cambios visibles en su cerebro. Esto es lo que he comentado. Los tumores microcíticos de pulmón ya no tienen ese beneficio de supervivencia de la irradiación profiláctica, porque si se hacen resonancias cada 2 meses y se detectan lesiones, se pueden tratar de forma segura sin tener que aplicar un tratamiento tóxico. En este contexto también voy a hablar de la cirugía. La cirugía es un tratamiento que demostró un beneficio en los pacientes con metástasis cerebrales ya en los años 90. La primera publicación que lo demostró fue una publicación con una larga serie de pacientes que hablaba de mejoría en supervivencia con respecto al holocranio solo, mejoría en control local y mayor tiempo de independencia funcional. ¿Qué sucede con la cirugía? Que la cirugía tiene algunas limitaciones porque se pueden operar pues, 1 o 2, como mucho 3 lesiones y además tienen que ser quirúrgicamente accesibles y además tienen que ser en pacientes que sobre todo tengan síntomas por efecto de masa, que necesitan un alivio rápido de sus síntomas pero que tengan un control adecuado de su enfermedad y que a su vez tengan una situación basal buena para poder aguantar un posoperatorio y unos riesgos quirúrgicos. Que es importante reseñar también que cuando se hace una resección de una lesión, hasta un 50% de las lesiones van a recaer en el mismo lecho porque se queda enfermedad microscópica. Y eso es importante tenerlo en cuenta de cara a que hay que radiar después de operar, siempre. Y luego vamos a hablar de radiar antes de operar también. ¿Efectos secundarios que tiene la cirugía? Pues la cirugía, como cualquier proceso quirúrgico, tiene riesgos locales por donde va atravesando el cirujano. Puede tocar áreas elocuentes y producir déficits motores, sensitivos, de campo visual, puede producir crisis, puede producir sangrados, infecciones, meningitis y además pues otros riesgos como la sepsis, la trombosis que se relacionan con todas las cirugías.
Y otra cosa que es importante mencionar, porque luego lo desarrollaré, es el riesgo de metástasis leptomeningeas. Cuando, dependiendo de la técnica que se utilice, sobre todo cuando las metástasis no se resecan en bloques, sino que se van aspirando en cachitos, pues tienen riesgo de sembrar celulitas a través de las meninges y que esa siembra vaya a infiltrar pues, toda la meninge alrededor del cerebro, incluso en la columna vertebral. Y aunque se ha visto que no hay un impacto real en supervivencia, pues este riesgo aumenta con respecto a la cirugía frente a no cirugía. Y bueno, pues con respecto a la radiocirugía no es más que un tratamiento de irradiación a dosis elevadas y localizadas en un área o estructura específica mediante múltiples haces finos que se dirigen con gran precisión en una o varias sesiones, normalmente hasta 5. Y tiene efecto ablativo, es decir, por las características lo que hace es algo muy parecido a la cirugía, que es matar esas células tumorales y evitar que vuelvan a crecer. Y además, por la precisión y las características técnicas, pues se evitan dosis tóxicas al resto del cerebro sano. ¿Qué ventajas tiene radiobiológicas con respecto a una irradiación con fracciones convencionales? Pues el daño del ADN de las células tumorales, que aumenta, porque aumenta el efecto de muerte directa con respecto a la muerte indirecta, que acumula daños que puede no repararse. Además, actúa sobre los vasos que nutren las metástasis, con lo cual les deja de llegar riego sanguíneo, y además estimula el propio sistema inmune, porque las dosis altas están relacionadas con un aumento del reconocimiento de las células T y de los macrófagos de las células tumorales. Entonces el propio sistema inmune las va a reconocer mejor y las va a atacar mejor. Y vamos a hablar además de varios escenarios donde aplica la radiocirugía, pues en lesiones únicas versus múltiples, en el contexto del tratamiento combinado con cirugía o con radiación holocraneal, en una o varias sesiones, en escenario posoperatorio, como se ha hecho clásicamente, y también en preoperatorio, si se puede dar radiocirugía tras una primera radiación holocraneal o si se puede volver a radiar una metástasis cuando ya ha recibido radiocirugía. Y además, qué diferencias hay entre tumores que son considerados radiosensibles y otros que son considerados radioresistentes. Y bueno, pues lo que son las indicaciones estándar, y están validadas ya por la literatura, porque muchas veces es que al paciente no le llega, pero esto es así, y esto está publicado y están las guías, es que la radiocirugía es la primera opción en pacientes que tienen un estado general aceptable, con una expectativa de vida de más de 3 meses. El número de lesiones no es un factor decisivo, es el volumen que nos va a permitir proteger mejor o peor el cerebro sano, y la diseminación leptomeninge, salvo por implantes aislados, pues sí que es un criterio de exclusión porque estamos hablando ya de una enfermedad más extensa. Otra cosa que es fundamental que sepamos, que no todas las máquinas hacen radiocirugía, que para poder hacer radiocirugía hay que ser mucho más estrictos con los criterios de calidad, hay que hacer imágenes de corte muy fino, de secuencias tridimensionales, siempre con la resonancia con contraste y un TAC, que los equipos tienen que contar con sistemas de precisión submilimétrica, tanto para la inmovilización como para el control del movimiento durante todo el tratamiento. La precisión de los haces tiene que estar medida y tiene que estar, se estudia, se mide casi a diario en estas máquinas. Tiene que poder la dosimetría, la dosis, conformar bien la forma de las metástasis y tener buen gradiente, buena caída de dosis, y evitar al máximo posible las dosis bajas en cerebro sano. Y en relación a esto, pues hay muchas máquinas que hacen radiocirugía y que cumplen esos criterios. Hay máquinas que son específicas, que están únicamente diseñadas para hacer radiocirugía y no hacen otra cosa. Y en ese contexto, la primera que salió en el mercado fue el Gamma Knife, que es una máquina muy ingeniosa porque, bueno, es una máquina que lleva funcionando desde los años 50 y que utiliza, pues, ha utilizado para fijar el cerebro clásicamente un marco estereotáctico que se atornilla en el cráneo. Con el tiempo han ido evolucionando y ya empiezan a empezar a usar máscara, trabaja con fuentes de cobalto todavía, que eso sí que es verdad que es una desventaja porque hay que recambiar esas fuentes cada 5 años, eso tiene un riesgo radiológico asociado, pero es una máquina que tiene muy buena precisión y muy buena caída de dosis. Después del Gamma Knife vino el CyberKnife, que es un equipo de radiocirugía robótica que no solo hace radiocirugía craneal de alta precisión, sino también extracraneal, con lo cual es más versátil. Y el equipo con el que yo trabajo, que es TAPX,
que es el primero que hay en España y lleva funcionando 2 años, es como una versión más actualizada de la Gamma Knife. Es un equipo que tiene muy baja energía, por lo tanto está autoblindado, no necesita búnker, y únicamente puede hacer radiocirugía craneal, no se puede emplear para otra cosa. Entonces tiene unas características muy adaptadas para hacerlo bien. Otros equipos, pues los aceleradores lineales, tienen sistemas adaptados también para hacer radiocirugía. Estas son máquinas que son más rápidas y que además sirven para tratar de todo, que es un equipo mucho más versátil, quizás un poco menos específico, pero más versátil. Y también está la protonterapia, que en España no se usa prácticamente para hacer radiocirugía, pero que podría ser una opción en lesiones múltiples. Y bueno, pues no todas las máquinas hacen lo mismo, no todas tienen la misma precisión, no todas van a filtrar las dosis bajas de la misma manera. Por eso es importante también, porque muchas veces los médicos estamos atados a una tecnología y no vamos a asumir que puede haber algo mejor o algo peor. Y es muy importante que el paciente busque, porque el paciente es el mayor interesado en su salud realmente, y a día de hoy pues hay muchos conflictos de intereses. Entonces, por desgracia, no siempre los médicos somos los más honestos en este contexto, o conocemos, que algunos ni siquiera conocemos lo que hay y lo que pueden hacer otras máquinas. Entonces, siempre hay que estar actualizado también en este punto de vista. Con respecto a las lesiones únicas o múltiples, esto es algo que a mí me pasa mucho en la consulta, porque me llega un paciente con 3, 4, 5, 6 lesiones y le dicen holocráneo, no se puede hacer radiocirugía. Pues no es así. Cada vez vemos más publicaciones que hablan de pacientes con una lesión frente a 20 lesiones, tienen una supervivencia muy parecida, si cada una de ellas se trata de forma radical. Este primer estudio es el que habla de 2 a 4 y 5 a 10, y dice que si se tratan todas con radiocirugía, los pacientes van a vivir lo mismo, y ya nos hemos pasado incluso de 5 a 15 lesiones, y hay estudios que hablan de 11 a 20. Y si podemos hacer radiocirugía de forma segura a las 20 lesiones, los pacientes van a vivir lo mismo que si tratamos 1 o 2. Y parece que muchas veces los propios médicos, los propios oncólogos radioterápicos tenemos miedo a asumir que esto existe, pero quizás no todas las máquinas lo pueden hacer igual. Entonces, es muy importante que los pacientes esto lo sepan, que aunque tengas 20 lesiones o 30, existe un tratamiento radical que puede ser potencialmente curativo. No sé qué he hecho. A ver. Ahí. Este es el caso de una paciente con 28 metástasis cerebrales. Una chica muy joven, un tumor resistente. Este tumor no iba a responder al holocráneo. Al final, vamos, es un tratamiento que es largo, por supuesto. Ves el tiempo del tratamiento, 3 horas 41 minutos. Se tuvo que separar en diferentes días. Pero es que la dosis media que le llega al cerebro es un 10% o menos de la dosis que le llegaría con una radioterapia holocraneal, y además le estamos dando a las metástasis una dosis muchísimo más alta. Y esta paciente, desgraciadamente, ha fallecido hace poco, pero no ha tenido sintomatología neurológica hasta el final. Vamos a hablar también de la combinación de la radiocirugía con radioterapia holocraneal. La radioterapia holocraneal es necesaria en combinación con radiocirugía. Hay muchos oncólogos radioterápicos que han defendido que sí, por prevenir el crecimiento de esa enfermedad microscópica, que sí es verdad que sabemos que si solo hacemos radiocirugía, pues va a haber más riesgo, un 50% más, de que aparezcan nuevas lesiones, porque solo estamos atacando las que se ven. Lo que sucede que aunque aparezcan nuevas lesiones, si esas lesiones se tratan de forma radical, no hay diferencias en supervivencia, y nos quitamos toda esa toxicidad innecesaria de la radioterapia holocraneal. Y esto no lo dice un estudio, lo dicen muchos. O sea, no es una cosa de alguien que se le ha ocurrido, no, es que esto está categóricamente demostrado en la literatura, con lo cual no se puede defender que la radioterapia holocraneal se tenga que utilizar de forma preventiva. Con respecto a las dosis que damos en radiocirugía, es algo que está muy estudiado también. Sabemos que a partir de cierta dosis tenemos un control local mucho más alto que si la bajamos. Sabemos también cómo tenemos que proteger el cerebro para que esa inflamación o necrosis esté por debajo de un 5%. Es muy sencillo, si no cumplimos estos estándares con una sesión, pues podemos pasar de forma muy segura a 2, 3, 5, incluso hay equipos que dan hasta 10 sesiones. Normalmente a partir de 5 ya se pierden algunas ventajas biológicas, pero siempre es mejor ir de forma fraccionada a cada una de las lesiones que tratar todo el cerebro. Y también sabemos cómo proteger el cerebro sano a diferentes dosis por sesión.
Los criterios de radiosensibilidad, que es importante saber que los tumores primarios que van a ser más sensibles, que podemos dar quizás dosis más bajas, son los tumores de mama y los tumores de pulmón. Sin embargo, hay otros, como el melanoma, el carcinoma renal y el colorectal, que son algo más resistentes, y sí que esto nos va a hacer modificar criterios de dosis. El tratar en más sesiones, en más de una sesión, puede estar en detrimento del control de las lesiones radioresistentes. La respuesta es no. Siempre que demos una dosis suficiente, podemos tratar en 3 y en 5 fracciones de forma segura y de forma efectiva. Pero sí que sabemos que hay que dar dosis algo más altas, eso sí que lo sabemos. Lo que sí que hay que tener en cuenta aquí es que a medida que subimos la dosis, aumentamos el riesgo de efectos secundarios, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de lo que el cerebro sano tolera. En el contexto posoperatorio, lo que comentábamos, casi un 50% de las metástasis operadas van a volver a crecer si no se radian. Pues la radiocirugía es una alternativa muy segura, y si lo hacemos en 3 a 5 fracciones, incluso es más efectiva y tiene menos riesgo de efectos secundarios. Pero está esta tasa de diseminación leptomeningia que está ahí, y aunque en global no ha demostrado un deterioro en supervivencia, esto es un riesgo vital para el paciente si no se maneja bien. La radioterapia holocraneal también se ha usado para irradiar después del lecho. ¿Qué pasa? Lo mismo, que aunque el control local sea el mismo, porque lo que hay es enfermedad microscópica, vamos a tener mucha más toxicidad de hacerlo con radioterapia holocraneal, con lo cual siempre intenta radiar un lecho con radiocirugía. Y en este contexto, la radiocirugía preoperatoria, ¿qué ventajas tiene? Pues tiene una mayor facilidad a la hora de limitar la zona que vamos a tratar, porque la metástasis está intacta. Entonces vamos a reducir el cerebro sano, el tejido de cerebro sano que vamos a radiar. Además, tiene un efecto esterilizador del campo quirúrgico, que puede aumentar el control local y disminuir el riesgo de siembra leptomeningia. Y al disminuir ese volumen de cerebro sano irradiado, pues el riesgo de necrosis va a ser menor, con lo cual cada vez más se está haciendo esto. Lo que pasa es que esto tiene que hacerse en un contexto multidisciplinario, en casos muy concretos, porque si hay un paciente que tiene que entrar en quirófano ya, tiene que entrar ya, pero hay otros que los podemos tranquilamente radiar 2 días antes de la intervención, operar, y tanto la recuperación, que es más lenta, que puede favorecer que aparezca más enfermedad, como la radiación posoperatoria en un contexto de que un paciente ha pasado por el quirófano, todo esto nos lo evitamos. Y es una alternativa que se usa poco, pero sería maravilloso que los equipos multidisciplinares la tuviesen en cuenta, porque además ya hay estudios que comparan series de radiocirugía pre y post, y se ve que no existen diferencias en supervivencia, ni en control local, ni en control a distancia, pero que disminuye la tasa de diseminación leptomeningia y la necrosis es menor, con lo cual, pues si me diagnostican una metástasis grande, que es criterio para operar, es importante saber que existe esta opción, porque muchos cirujanos es que no lo saben. Ahora vamos a hablar de la radiocirugía de rescate. ¿Se puede hacer radiocirugía de rescate cuando un paciente ha recibido radiación holocraneal? Y la respuesta es sí. O sea, si un paciente, pues por lo que sea, se ha decidido que se hace una irradiación holocraneal, pero de repente, que eso es muy común, hay una lesión que crece, una lesión que es nueva, hay que tener en cuenta que ese cerebro ha sido radiado. El cerebro y el cuerpo tienen memoria de la irradiación, pero se sabe por múltiples estudios y seguimientos largos que dando a partir de X dosis y en lesiones más pequeñas, la toxicidad es muy baja, la supervivencia es alta, con lo cual es algo que se debe plantear. Y lo mismo sucede si por lo que sea una lesión que se ha tratado con radiocirugía, normalmente suele ser menor del 5% la probabilidad de que eso pase, y pasa más en lesiones más resistentes a las que no se ha dado suficiente dosis, pero puede recaer. La lesión que ha recibido radiocirugía puede recaer. Pues se podría volver a irradiar, sin embargo, pues dependiendo de la dosis que se dé, pues el riesgo de necrosis es mayor. En vez de un 5%, pues podríamos estar hasta un 20% de necrosis. Pero quizás es una necrosis que es asumible, que se puede tratar, que se puede abordar con corticoides, con Avastin. O sea, hay formas de tratar una necrosis y que no afecten en la calidad de vida del paciente. Y por último, pues hablar de las terapias dirigidas, porque antiguamente pues se sabía que la quimio no iba a actuar a nivel del sistema nervioso, porque la barrera hematoencefálica
es un arma de doble filo, porque por un lado deja pasar a las metástasis, pero por otro lado es que no deja pasar la quimioterapia. Entonces, lo que vemos es de fármacos dirigidos, inmunoterapia, todos estos fármacos, como realmente no son muchas veces citotóxicos, sino citostáticos, es decir, que activan el propio sistema inmune, pues estos sí que pueden ser fármacos que se pueden emplear para el tratamiento de las lesiones. Y sabemos que hay algunos que no tienen prácticamente respuesta, pero que hay otros que tienen mucha respuesta y que en pacientes asintomáticos quizás solo con tratamiento sistémico se pueden mantener mientras esas lesiones se controlen y no progresen. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, que la radiocirugía y el tratamiento sistémico pueden tener un efecto sinérgico. La radiocirugía actúa incrementando la respuesta inmune y en múltiples estudios han descrito mejoría en supervivencia y en control local con la combinación de ambas, de inmunoterapia y de radiocirugía. Y esto tiene también un potencial impacto en la enfermedad a distancia, porque si los tumores que son tratados con radiocirugía, esas células, se hacen más visibles para el sistema inmune no solo va a atacar la lesión localmente, sino que si hay lesiones a distancia también va a ir a por ellas. Y hemos visto en algún caso de tratar una lesión y otra no, y que respondan las dos. Esto es algo que parece que no se ve, pero sí se ve. Y es importante mencionar. Y bueno, por último voy a enseñar algunos casos clínicos de pacientes que hemos tratado nosotros. Este es un paciente de 66 años que se diagnostica de un cáncer de pulmón. Es un carcinoma escamoso que tiene muy buena respuesta inicial y que en un estudio de rutina pues aparecen 6 lesiones cerebrales pequeñitas, asintomáticas. Él estaba neurológicamente estupendo, hacía deporte a diario, le ofrecieron un tratamiento con radioterapia holocraniana. Por suerte se encontró en el camino un médico que le dijo: pide una segunda opinión, no lo hagas. Y llegó a nosotros, le hicimos radiocirugía de las 6 lesiones, desaparecieron a los 2 meses. Estos eran antes, estos eran después, eran muy chiquititas, pues es que prácticamente desaparecieron en el primer control, una incluso en el tronco cerebral, pues no le volvió a dar problemas. A este paciente le hemos tenido que tratar otras 4 veces más. Tratamos primero 6, luego a los 4 meses otras 2, luego a los 3 o 4 meses otras 7 y vivió 2 años. 2 años sin clínica neurológica, haciendo una vida normal en el aspecto neurológico. Que pasó, que tuvo una complicación sistémica muy severa, un derrame pleural muy importante, empezó a deteriorarse y falleció pues hace unos meses. Pero no falleció de las metástasis cerebrales, falleció de la enfermedad sistémica, con lo cual no tenemos que pensar que este diagnóstico específico es una sentencia. Este es otro caso de un paciente de 54 años con un carcinoma de esófago, con 7 metástasis cerebrales. Se diagnosticaron porque tenía síntomas de alteración en el habla, de alteración en la marcha, y también le ofrecieron una irradiación holocraniana. Sí que es verdad que tenía el tumor primario, estaba descontrolado, pero era un carcinoma de esófago. Estos no responden al holocranio, le das el holocranio y probablemente las lesiones sigan creciendo. Entonces, en este caso, al ser más grandes, hicimos radiocirugía de algunas de ellas en 3 fracciones, de otras en una. Y es curioso porque se veía el paciente mejorar, pues hacia el final venía ya hablando mejor y andando mejor que al principio. Esta es otra lesión que está en el tronco cerebral. Se trató igual, no tuvo efectos secundarios y tuvo una supervivencia de unos 7-8 meses porque no paraba de progresar a nivel sistémico. A nivel cerebral hizo respuesta completa. Nos llamó pues 5 o 6 meses después del tratamiento y nos dijo: mira, estoy en la plaza de mi ciudad tomando una cerveza tranquilamente, nunca pensé que estaría así. Pues tuvo calidad de vida. Esta otra paciente es una paciente de 51 años que se diagnosticó en 2010 de un carcinoma de mama. Fue operada, tratada con radiación en la mama, tuvo una recaída local en 2013, recibió quimioterapia, hormonoterapia. Y en un momento dado empezó con cefaleas muy importantes, encontraron una lesión que estaba pegada al hueso, pero no sabía muy bien por qué era. Lo dejaron pasar. Finalmente, cuando esto creció, le hicieron una biopsia, la biopsia dio positiva para cáncer de mama, pero es que la mujer no conseguía que alguien se pusiera de acuerdo de qué es lo que había que hacer con ella, porque es que no solo invade esta parte del cerebro, sino que invadía hueso. Entonces llegó a nosotros, le ofrecimos un tratamiento en 3 fracciones, abarcando no solo el tumor, sino parte del hueso también.
Y es otro caso que hizo apenas a los 2 meses respuesta completa. Desaparecieron los dolores de cabeza. Esta paciente solo tenía esto. Pues fue un tratamiento radical, no hubo falta hacer nada más, seguimiento, inmunoterapia y vida normal. Y bueno, pues como conclusiones, las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Esto es importante tenerlo claro, su incidencia está en aumento. Hay escalas pronósticas, aunque parezca que no, pero sí las hay, podemos predecir lo que va a vivir un paciente. El GPA está al alcance de todos los médicos deberían conocerlo. Es importante también saber de cara a cuando eres paciente que la radioterapia craneal es un tratamiento con intención paliativa, que presenta tasas de control muy bajas, que tiene un elevado riesgo de toxicidad, que esto no se le puede ofrecer a un paciente salvo que tenga un estado general regular, que no hay ningún tipo de control de la enfermedad primaria, que tenga lesiones múltiples que son técnicamente no abarcables, y ya hemos visto que hemos podido tratar incluso hasta casi 30, y son técnicamente abarcables y son pequeñas. Y luego en caso de siembra leptomeningia, pues quizás en estos casos el holocráneo de entrada sea la mejor opción. La radioterapia holocraneal con exclusión del hipocampo y memantina va a disminuir la toxicidad neurocognitiva, pero no la va a eliminar. Es una alternativa que todavía es subóptima en comparación con la radiocirugía. La cirugía en metástasis cerebrales va a aumentar la supervivencia con respecto a la radioterapia holocraneal exclusiva y está indicada para lesiones que son únicas, sintomáticas, accesibles y para obtener biopsia. La cirugía debe ir siempre acompañada de irradiación del lecho por el elevado riesgo que hay de recaída local y preferiblemente es mejor hacerlo con radiocirugía. Y tras la cirugía pues hay un aumento de casos de diseminación leptomeningia, está descrito hasta un 15%, especialmente pues en resección por fragmentos, cuando se usa aspirador, cuando están en la fosa posterior. Y aunque este hecho no impacta en supervivencia global, según lo que nos dicen los estudios, pues hombre, si hacemos una irradiación preoperatoria vamos a disminuir ese riesgo y además vamos a hacer que se tolere un poquito mejor el tratamiento. La radiocirugía pues está indicada de forma exclusiva o combinada con cirugía en pacientes con lesiones únicas o múltiples que cumplan las restricciones de dosis de las estructuras cerebrales y que tengan una expectativa de vida de al menos 3 meses. La combinación con radioterapia holocraneal no impacta en supervivencia y supone un aumento de la toxicidad. Sabemos que a partir de ciertas dosis el control local va a ser muy bueno, pero que también esto dependerá del tipo de tumor primario y que si no se cumplen las restricciones para una sesión, pues es preferible hacer de 3 a 5 sesiones. ¿Podemos volver a irradiar con radiocirugía? Pues sí, porque aporta datos de control local que son muy buenos, pero sí que tenemos que asumir un mayor riesgo de radionecrosis sintomática. Y la combinación de radiocirugía con otras terapias dirigidas está demostrando un impacto favorable en control local y en supervivencia y con un leve aumento en la toxicidad. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Mira, yo soy radioterapeuta también, entonces, bueno, te iba a hacer alguna consideraciones o algunas puntualizaciones. Lo del GPA, que es verdad que la mayoría de los oncólogos médicos y la mayoría de los neurocirujanos incluso no la conocen. O sea, se meten a operar pacientes cuando toca la campana y dicen lo vamos a operar, yo no sé la experiencia que tenéis, pero a veces cuesta mucho trabajo que se decidan a operar. Sí que es verdad que tienen los riesgos quirúrgicos que tienen, de secuelas y tal, pero hay casos en que está claramente indicada la cirugía, ¿no? O sea, una masa grande que produce hipertensión, en fin, una serie de criterios que son claros, ¿no? Y es una herramienta sencillísima, como tú bien has explicado, ¿no? O sea, y la tienes en la app, o sea, que te lo bajas al móvil y la manejas en 2 minutos en la consulta, lo puedes valorar. Claro, claro. Que sí que es verdad que no se utiliza todo lo que se debería utilizar, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que has comentado de la radioterapia holocraneal, hay todavía cierta tendencia, ¿no?, por los propios radioterapeutas a utilizar la radioterapia holocraneal como una terapia rápida que bueno, solucionas al paciente, porque claro, todas estas técnicas que estás comentando de combinación y de recirugía son mucho más complicadas, es decir, exigen mucho más tiempo. Pero yo no estoy tan de acuerdo con lo que exige mucho más tiempo, sino que si tú cuentas con un equipo con experiencia, es que yo hago radiocirugía, yo ahora mismo como solo hago radiocirugía, es que simulo y contorneo en el mismo día
el físico lo ha planificado y al día siguiente está tratando al paciente. Pero claro, es que tienes que tener un equipo que haga eso. O sea, lo hacemos más difícil porque no hay tanta experiencia. Eso, la experiencia es muy importante, ¿no? Y sobre todo vosotros que sois un centro de referencia de eso solamente, ¿no? Pero claro, en los servicios de radioterapia habituales, donde bueno, pues tienes de todo, lo más frecuente la próstata, la mama, o sea que no hay, aunque hay gente que se dedique más a hacer tratamientos de sistema nervioso, no es tan especializado, ¿no? Y tal. Pero la ventaja es infinita. O sea que incluso muchas veces los oncólogos médicos son los que te dicen, bueno, le hacéis un holocrán. Vamos a valorar al paciente, vamos a hacer un GPA, vamos a explorar, vamos a en fin, todo lo que tú apuntas, ¿no? Y es fundamental. Y otro tema que también está un poquito más candente ahora, que me ha gustado mucho, como lo has explicado, lo de la protección del hipocampo versus, o sea, un holocráneo con protección del hipocampo versus radiocirugía o radioterapia fraccionada, ¿no? Yo estoy a favor total de tratar las lesiones individuales, ¿no? Porque lo hemos explicado fenomenal. Es decir, que el riesgo, pues, aunque no sea muy alto el riesgo de una enfermedad, o sea, de una recaída a nivel del hipocampo, pero sí que puede existir, ¿no? O sea que, la otra lesión está dando mucha más dosis, vas a provocar un efecto focal y puede ir mucho mejor el paciente, ¿no? O sea que la verdad que me ha gustado muchísimo cómo lo has organizado y lo has explicado muy, muy claro para los pacientes, yo creo. Y bueno, pues darte la enhorabuena porque ha quedado muy bien. Gracias. Bueno, a ver si alguien lo escucha en un plan grabado ya. Son temas muy específicos, son temas muy profesionales. Entonces, bueno, a lo mejor con los pacientes, pues es algo que tenga mucho relación con esto. Luego sí que es verdad que a mí me ha pasado que yo he hecho mi tesis doctoral de esto, entonces yo les hacía test cognitivos a los pacientes. Y cuando le haces un test cognitivo a un paciente que ha recibido un holocráneo, se nota. Y no se nota cuando hablas con él en la consulta, pero se nota cuando le haces preguntas sencillas que para ti no tienen ninguna dificultad. Pero yo creo que no somos conscientes del deterioro cognitivo que hay hasta que tienes una conversación normal y le preguntas 4 cosas de sumas, restas. Es muy llamativo. Y yo creo que damos tantos holocráneos porque no nos damos cuenta realmente, porque no nos porque luego no lo ves, no lo sigues al paciente, ¿no? No, pero sigues, pero le preguntas 4 cosas. Si el paciente te responde y no lo has visto funcionar, más allá de eso. Y la pérdida de calidad de vida es bestial con el deterioro. Y luego otra cosa que me surgía también, por ejemplo, para el tema de la radiocirugía, parece que ya cuando lo haces fraccionada, pues no tienes que utilizar corticoides de manera profiláctica, que también ha sido un uso y un tema también muy controvertido. En la radiocirugía de sesión única, ¿lo utilizáis habitualmente en la prevención? Ya no, ¿verdad? No, porque además es que estamos contrarrestando el efecto inmune. Hay pacientes que los llevan puestos porque tienen edema, pues ahí nos los quitamos. Claro. Pero si no hace falta. Es que además yo las necrosis que he visto no las he visto al mes, las he visto al año. Tampoco tienes experiencia de crisis. No, es que las necrosis se hacen al año, ¿eh? O sea, sí que he visto necrosis, algunas, que parece que ha vuelto a hacer la metástasis y es necrosis. Sí. Pero es que el cerebro es de respuesta lenta, no te va a hacer necrosis al mes. Es que tú pones los corticoides en el mes después de la radiocirugía, es que la necrosis no va a estar ahí. Entonces, o le dejas 3 años con corticoides o hasta el primer año siempre es cuando más aparece. Pero hasta 3 años tienes riesgo de necrosis. Nosotros en la sesión única todavía lo estamos poniendo el bolo el mismo día, pero ya hay mucha evidencia. O sea que, bueno, como tú tienes tanta experiencia, también quería conocer tu opinión, ¿no? Porque pero no hay que usarlo de manera así poco preventiva. No, porque es que no te va a cambiar. O sea, si tienes el paciente de repente por eso mira, esto ahorita se opones, pero es que ni claro, si tuviera algún síntoma. Eso sí, en conservación sí que lo dejáis, ¿no? A lo mejor un par de horas. Claro, es que no es el momento de quitárselo, no es cuando me estás dando la No, digo los que no tienen, que no necesitan. Pero hay muchos que vienen porque tienen edema. Entonces, sí. Y es la única forma de controlar los síntomas hasta la radiocirugía. Luego ya 2 semanas después ya se los puedes quitar. Pero si son pequeños... ¿Por tamaño tumoral tenéis algún límite? Menos de 3 milímetros, menos de 5... Yo sí me cumplo... ¿dices de tamaño? Sí, del tamaño de la metástasis. Es que como el colimador más pequeño que tenemos es de 4 milímetros,
pues es que podemos tratar una lesión muy pequeñita, hombre, las que son dudosas, que son puntitos y no sabemos, pues las observamos. Pero Nosotros tenemos de 5, entonces bueno, ese es el que podemos utilizar. Pero depende, si tienes una multiláminas, pues si tienes una lámina de 5 milímetros, pues lo más pequeño que puedes tratar es 1 centímetro. Si tienes colimadores, pues con 5 milímetros un único colimador. Muy bien. Pues nada, mira, me ha venido fenomenal este repaso que has hecho, además muy didáctico y muy bien, muy bien, muy bien. Pues me alegro. Sí, es para ti. Agradecimiento por tu Muchísimas gracias. Bueno, ahora hay como un descanso, ¿no? Sí. Sí, hay como media hora de break. Pues alguna vez, si no te importa, cuando tenga alguna duda o algo, pues te doy un toque y te llamo por teléfono. Vale. Sí, por irnos a la banda. ¿Te quieres mi teléfono? Bueno, ¿me lo das? Bien. 629 651 641. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo trabajo en Móstoles, en el Rey Juan Carlos. Ah, qué bien. Sí. Con Y con Pilar Sánchez. Pilar Sánchez, sí. Y la verdad es que, bueno, que cada vez tenemos más. Tenemos muchas discusiones porque hay que individualizar mucho el tratamiento de cada paciente. Y siempre hay gente más conservadora. O sea, yo creo que es que esto es el futuro. O sea, de lo que has contado, los casos lo vemos también nosotros, ¿no? O sea, que aparecen muchas lesiones, que las puedes tratar y que luego aparecen otras, pero bueno, que eso está dentro de la evolución natural de la enfermedad. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias.